Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 501, Problemas Eternos. Ninguno de ellos dormía profundamente, excepto Lotus bajo la burbuja desintegración que Kara había erigido sobre ellos mientras dormían. Al principio, Carl pensó que debía requerir mucha energía mantener un hechizo de ataque activo toda la noche, pero el tejón del vacío lo usó como una trampa, casi no tenía energía hasta que algo lo tocaba y la despertaba, y entonces los atacaba. Con Relámpago Eterno activo, no era ninguna carga y podía mantenerlo activo sin interrumpir su descanso nocturno normal. Así que eso fue lo que hizo y aprovechó al máximo el hecho de que tenían una personita a la que podía abrazar como si fuera un peluche. Durante las primeras horas tras su llegada, los monstruos parecían tan confundidos de estar allí como Carl de verlos allí, pero una vez que se orientaron comenzaron a dispersarse y a reclamar las zonas circundantes. Nada había reclamado las áreas que estaban peligrosamente cerca de su campamento, pero 2 veces en las primeras horas de la mañana, Carl escuchó los sonidos del combate cuando atacaron una granja distante o fueron atacados por los lugareños en cuyo territorio habían invadido. Los agricultores de por aquí eran en su mayoría minotauros y especies relacionadas, y no veían con buenos ojos a estas criaturas, fuesen lo que fuesen. Sin luz, Carl no podía estar seguro, pero a través de la visión térmica todavía parecían Yeti y Drakes como Rae los había descrito. Todo el grupo se levantó con el amanecer, demasiado nerviosos por la situación como para dormir. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos el río hacia el camino y seguimos con el plan de seguir trabajando como comerciantes. ¿O simplemente damos por sentado que todo se ha ido al rayo si aparecen monstruos al azar en la nación de los monstruos?, preguntó Dana, señalando con una cucharada de avena para enfatizar sus palabras. Tessa suspiró y asintió, seguro que algunos monstruos se asentarán, mientras que otros morirán en guerras territoriales, pero quedarse aquí más tiempo del necesario no es una decisión muy inteligente. Ya sea que vayamos hacia el norte para salir, o hacia el este, como está planeado, para finalizar nuestro circuito, creo que no deberíamos demorarnos. Quizás sea solo esta zona la que esté en problemas, pero tengo una idea de por qué. La nación del dragón dorado siempre ha tenido demasiadas anomalías y algunas mazmorras de bajo nivel, por eso, desde el principio, nadie más quería el territorio, dejándoselo a los humanos, pero ahora hay una mazmorra estable. Una mazmorra estable también debería significar anomalías inestables que arrojen monstruos a la zona, así es como funciona en casa. Carl frunció el ceño. Entonces, eso significa que la región alrededor de la mazmorra probablemente tendrá un suministro inagotable de problemas que simplemente aparecen. Preguntó. Tessa asintió, no todos los días, pero son más comunes cerca de anomalías estables conocidas de todo tipo, por lo tanto, es probable que haya más anomalías en esta nación ahora que antes. No conozco todos los detalles, esa es más la especialidad de los dragones azules y sus equipos de investigación, pero no es un secreto dentro de la iglesia que una nueva anomalía significa más misiones de subyugación de monstruos en el área durante los próximos años. Hay uno cerca de la academia del seminario, y las apariciones de monstruos son lo suficientemente confiables como para que usen la región para entrenar a los guardias de la iglesia. Ese dragón astuto, jadeó Lotus al comprender las implicaciones. Ofelia se tomó un momento para considerar todas las opciones, mientras una sonrisa crecía lentamente en el rostro de Dana. Acabo de aprender un dato valioso sobre la naturaleza de los dragones de bronce, sirven al aspecto dragón de la ley y las reglas, pero su actitud real hacia la ley es mucho más. Si no hay una ley que diga directamente que no puedes, entonces puedes. El espíritu de la ley preocupa mucho menos a su patrón que la letra de la ley.
Mucha gente se esfuerza por obedecer el espíritu de los acuerdos para no molestar al dragón de bronce y acarrear desgracias, pero si simplemente buscaran una escapatoria clara y legítima, no creo que le importara. Lotus asintió. Así es, los clérigos del dragón de bronce son muy estrictos con los contratos. Si buscas dictámenes morales, busca a uno de los seguidores del dragón dorado o del dragón mundial. Carl había empezado a sospechar que el dragón del mundo se movía más por la diversión y era menos moralista de lo que la iglesia dejaba entrever, pero no lo diría delante de un par de clérigos, al menos no hasta tener pruebas definitivas. Esa voz en su cabeza, que se reía de él cada vez que algo extraño ocurría en el sistema, probablemente era el dragón mundial, pero era imposible probarlo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde dice Hawke que es la forma más fácil de pasar?, preguntó Ofelia. No hay ninguno, vayamos donde vayamos, habrá pelea. Nos han estado evitando porque creen que somos una manada de monstruos durmientes y no querían pelear de noche. Ahora que sale el sol, se darán cuenta de que somos una carreta mercante con guardias. Una vez que eso suceda, se volverán más agresivos, especialmente los Drakes. No sé qué habilidades tengan estos de color arena, pero esperamos que no sea algo difícil de controlar, explicó Carl. Tessa se encogió de hombros. Los dragones de cobre no deberían ser tan malos, son un tipo de dragón de arena, usan un ataque de nube de arena corrosiva. El problema será si trabajan con otro monstruo. Los dragones son más inteligentes de lo que la gente cree, pueden adaptarse a las debilidades de sus enemigos y reforzar la fuerza de sus aliados. Puede que no sean tan poderosos como sus primos dracónicos, pero los Drakes son una bestia de orden superior, y si están trabajando con un monstruo inteligente, podrían estar formando estrategias complejas y mortales. ¿Qué dice Hawke sobre los niveles de poder? Hawke hizo una vuelta más por el área inmediata para comprobarlo y descubrió que era mayoritariamente de rango ascendido, pero había 2 Drakes de rango comandante en su rango de escaneo. Casi ascendido, al mismo nivel que la mazmorra, así que no debería ser tan difícil para nosotros esta mañana, pero eso podría cambiar en cualquier momento. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 502, Drakes de arena. Kara extendió sus alas y voló para descansar sobre la cubierta del carro, mientras Tessa empacó la red, enrollándola hacia el frente para poder desenrollarla rápidamente la noche siguiente. Todos preparados. En menos de 1 kilómetro, nos encontraremos con un dragón que lidera un grupo de yetis color arena. Todos son de rango ascendido, pero hay más de una docena, y desconozco sus poderes, explicó Carl. Sus guardias cambiaron de posición, con Lamia uniéndose a los guerreros Naga a cada lado del carro, mientras Dana llegó al frente para sentarse con Carl y Ofelia fue a la parte trasera del carro para molestar a Lotus por bocadillos. Sus reservas se estaban agotando y el clérigo de la naturaleza podía preparar una increíble mezcla de frutos secos. Entrando, el Drake me ignora, así que todo el grupo va por ti, informó Hawke. Menos mal, sigue explorando, creo que Kara debería poder con un Drake. A Kara le pareció una idea genial, había visto dracos antes, pero hacía tiempo que no, y no había volado mucho. Si pudiera tener una pelea de tejón volador con el draco, sería una buena manera de mantener sus alas en forma y quemar algunos kilos de más que había ido ganando mientras se relajaba en su espacio. Una vez que detectaron al grupo, el comandante Rank Drake dirigió a su grupo de lo que Carl llamaba tentativamente Yeti de arena en un ataque frontal. Puede que acabaran de llegar, pero comprendían lo esencial de lidiar con una carreta mercante. Se habían desplegado para evitar que Carl los flanqueara y los obligara a perseguir a Thor. Esta vez enviaremos a todos los golems y guardaespaldas. Quiero saber qué pueden hacer estos yetis de arena antes de enfrentarnos a otros de nivel más cercano al nuestro. Si el incidente es similar a los de la Nación del Dragón Dorado, se tratará de grupos de criaturas casi iguales con diferentes niveles de poder, insistió Carl.
Fue una buena lógica y nadie discutió mientras detenía el carro y los guardias convocados se desplegaban para defender al equipo. Los demás se contuvieron por un momento, preparándose para ir a cualquier lugar que necesitara ayuda, pero los guardaespaldas eran todos de rango real contra el Yeti de arena ascendido. Todos los monstruos comenzaron con el mismo ataque, un arco de arena de rápido movimiento que le recordó a Carla Rent, pero en forma elemental. El par de lamias contraatacó, anulando los ataques con Rent, mientras Flaming Body parpadeaba sobre sus escamas. El Drake rugió y respiró profundamente para atacar, pero Kara ya estaba en movimiento. Carl había esperado que el pequeño tejón se enfrentara al atacante de escala mucho más grande, pero en el último segundo giró sobre sí mismo y pasó por debajo del dragón, que aulló de dolor. Eso te pasa por tener mal aliento, idiota. Ay, si no te gusta, te doy un puñetazo en el pito. Carl tuvo que resistir la risa cuando Drake cayó del cielo con un triste aullido de dolor. Primero, Kara había arañado la sensible parte interna de los muslos con sus garras, luego siguió con el disparo prometido a las nueces y Drake quedó fuera de la batalla, aunque no resultó gravemente herido. El Drake golpeó el suelo con una nube de tierra y Kara aterrizó sobre su espalda para tirar de sus alas hacia atrás, tensando los tendones mientras tiraba hacia arriba con sus garras clavadas en la base de los huesos de sus alas. La bestia escamosa se puso de pie de un salto, girando y corcoveando en un intento de liberarse, mientras Kara montaba su lomo como un vaquero de rodeo. El tejón está loco, comentó Dana. Carl la rodeó con un brazo, solo se está divirtiendo, no olvides que al menos uno de nuestro equipo puede hablar con la criatura si está dispuesta a hacerlo, podríamos averiguar algo sobre su origen si no la matamos de inmediato. El dragón de cobre lanzó una nube de aliento corrosivo hacia adelante y luego corrió hacia el interior. En circunstancias normales, eso paralizaría a un atacante y lo obligaría a soltarse. Pero ser atacado por Kara no era una circunstancia normal, y el aliento corrosivo solo la irritó, alentándola a tirar más fuerte de las alas hasta que finalmente el dragón se rindió y se quedó quieto en el suelo, derrotado y preparado para enfrentar la muerte. Que alguien le pregunte a nuestro voluntario dónde estaban antes de venir aquí, quiero saber de dónde vinieron y por qué, exigió Carl. El guerrero naga más cercano al dragón transmitió el mensaje en serpiente que todas las especies relacionadas con el dragón deberían hablar. Al principio, el Drake no respondió, y Carl se dio cuenta de que algo andaba mal con él, más allá de las garras en los huesos de sus alas, como si una nube le hubiera invadido la mente. El Drake no tuvo problema en liderar a sus subordinados en combate, pero no entendía las preguntas, aunque obviamente las oía. Lo intentaron unos minutos más, pensando que solo era terco, antes de que Kara decidiera usar nulificar. Eso surtió efecto, y el Drake empezó a insultarlos, furioso porque lo estaban torturando. Oh, ahora sí que nos oyes, ¿dónde estabas antes de hoy y cómo llegaste aquí? Preguntó Carl, dejando que el guerrero naga lo tradujera. El dragón en realidad pareció confundido por unos segundos, tratando de encontrar una respuesta a eso antes de que la locura descendiera sobre sus ojos nuevamente, y regresó a rugir sin sentido e intentar atacar a los guerreros naga. Nulificar no eliminó por completo la locura, es parte de ellos, creo que podrían ser golems o algo parecido, Kara teorizó, justo antes de que el guerrero naga matara al iracundo Drake decapitándolo. Kara reclamó el cuerpo, mientras que Rae reclamó la cabeza como decoración, luego todos salieron a examinar los otros cuerpos. El pelaje canela del Yeti era áspero y espeso como la arenisca, no parecían haber sufrido el calor, a diferencia de la variedad normal, pero tenían poderes similares, aunque con un elemento diferente. Halcón ordenó que los trajeran a todos a su espacio tras examinarlos. La magia de arena era diferente, y el pájaro tenía la teoría de que uno de ellos podía aprender nuevas habilidades usando las partes del monstruo como parte de una receta.
Le molestaba que no consiguieran cosas nuevas y geniales. Carl había adquirido nuevas habilidades y habían avanzado, pero no tuvo un efecto tan evidente en su poder de combate como Hawk hubiera preferido. Los guardaespaldas son salvajes, el Yeti ni siquiera tuvo oportunidad de defenderse, y los guardaespaldas no usaban las habilidades adecuadas. Es como si su poder fuera mayor de lo que debería, pero no como si hubiera subido de rango, es como si su habilidad base hubiera aumentado. Todavía están limitados en su potencia máxima, pero están en un nivel completamente diferente en comparación con la mayoría de los seres vivos, explicó Dana, sin saber cómo explicar lo que estaba pensando. Creo que entiendo lo que quieres decir, sus habilidades son definitivamente de rango real, pero sus cuerpos se parecen más a los de esos líderes de grupo en la mazmorra, son más duros y rápidos de lo que deberían, un grado superior en calidad que un ser vivo normal. Carl asintió. Dana asintió, exactamente, debería haber alguna forma de aprender esa habilidad para aumentar las estadísticas base, pero no sé cómo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 503, Anuncios. El sonido de su batalla había alertado a otros grupos de monstruos en los alrededores de que había problemas y los dos dragones más cercanos estaban guiando a sus grupos. Ninguno de ellos estaba por encima del rango ascendido, pero eran 2 docenas más de cosas Yeti de arena, y tal vez una oportunidad de aprender un poco más sobre sus habilidades de combate. Los primeros habían muerto demasiado rápido para usar más de una habilidad, así que si estos intentaban algo más que su versión arenosa de Ren, el grupo de Carl sabría más sobre qué esperar de futuros encuentros. Parece que Kara disfruta mucho peleando con Drakes, comentó Ofelia mientras el tejón del vacío volaba en círculos, esperando a que el enemigo entrara en rango de emboscada. Todas esas estúpidas especies divinas se creen mejores que nosotros porque los tejones del vacío no tienen deidad, pero los Drake tampoco, así que ¿quiénes son para actuar con arrogancia? Ni siquiera sus primos más geniales son tan duros como un tejón del vacío, declaró Kara. A Kara le molesta la arrogancia de los dragones al tener sus propias deidades, los Drakes actúan como si fueran una subespecie de dragón, y siente un deseo irresistible de ponerlos en su lugar. Carl tradujo para el grupo. Si fueras más grande, podrías darles una bomba de poder. Remy se rió. Su hermana pequeña tenía un don para lo dramático que la reina Naga apreciaba, aunque Kara solía actuar como la hermana mayor. No de la misma forma que a Rae le encantaban los efectos dramáticos, para nada, a Rae le gustaban los efectos visuales dramáticos, mientras que Kara era emocionalmente volátil como si tuviera un interruptor para activar y desactivar el modo combate. Este par de Drakes parecían ser un poco más listos que el primero, y se unieron para atacar al tejón del vacío, ignorando al resto del grupo. No iba a salvarlos, pero fue una buena idea. La batalla estaba a punto de comenzar, con las invocaciones avanzando al frente mientras Dana ascendía al cielo para lanzar misiles mágicos sobre los dragones que acosaban a Kara. Solo duraría unos segundos, pero un potente rugido distrajo a Dana durante medio segundo. Uno de los minotauros tipo búfalo de la granja cercana estaba cargando hacia la batalla, ya sangrando y acompañado por 4 minotauros más pequeños, todos igualmente heridos. Debían de ser residentes locales, y lo más probable es que estuvieran siendo atacados por uno de estos grupos antes de que los rugidos de dolor del otro Drake los atrajeran. Dana no dudó ni un segundo, pues Kara ya estaba lanzando ataques de desgarro mejorados con desintegración contra los Drakes. Esta vez ni siquiera intentaba luchar contra ellos, y Dana estaba bastante segura de que en realidad estaba preparando sus cortes favoritos para asarlos antes de que los Drake estuvieran muertos. El granjero y sus hijos se detuvieron en el lugar de la batalla mientras los guardaespaldas jugueteaban con el Yeti de arena unos segundos para ver si usaría una nueva habilidad.
pero solo usaron esa habilidad y luego recurrieron a ataques con garras cuando estaban cerca, incluso si los pateaban, seguían usando la misma habilidad, la usaban de diferentes maneras pero seguía siendo la misma habilidad. Comerciante, gracias a los dioses por estar aquí, podemos pagarte para que salves nuestra granja. Mis hermanos y primos están cuidando el corral, pero se avecinan más de estas cosas y no entrarán en razón, suplicó el Minotauro. Nos vendrían bien algunos artículos para intercambiar, si nos haces un descuento, te ayudaremos, ahora, guíanos, asintió Karl. Les vendría bien la práctica y la habilidad. La mayor parte del equipo de Karl salió corriendo tras la familia Minotauro, mientras Tessa y Lotus volvían a la carreta. Thor era más rápido que ellos en más de 1 kilómetro o más, incluso con la carreta. Los demás al menos eran lo suficientemente rápidos como para seguirles el ritmo a la familia Minotauro, mientras que Karl ya sabía a dónde iban porque podía ver a la pareja de Drakes y al gran grupo de yetis de arena atacando una granja. Había otras granjas en la zona que habían sido invadidas con las casas demolidas, pero un gran grupo de defensores se había reunido en esta. Entre ellos había minotauros de rango comandante, pero también había comandantes entre los yeti de arena, y drakes de rango comandante, que eran mucho más difíciles de enfrentar para los guerreros minotauro. Dana se giró hacia Karl mientras corrían. Que Kara me deje al menos uno de los drakes, quiero luchar contra un objetivo volador para adquirir experiencia antes de encontrarme con otros más fuertes. Entendido, dejaré el suyo en paz, o puedes practicar con la artillería y simplemente dispararles a los demás para mejorar tu puntería, sugirió Kara. ¿Crees que necesito mejorar mi puntería?, preguntó Karl, curioso de cómo llegó a esa conclusión. Claro que sí, ni siquiera eres un tejón, ¿cómo podrías tener una puntería perfecta? Incluso la hermana Rae sigue perfeccionando su puntería. Rae se rió mientras corría hacia la granja, sorprendiendo a la familia Minotauro, que no se había dado cuenta de que ella estaba allí. Sí, incluso la poderosa araña del baño de sangre necesita practicar. Bien, Kara puede atacar cosas en el suelo y yo eliminaré a los otros drakes. Karl estuvo de acuerdo. Kara corrió hacia adelante, una mancha de pelaje blanco y negro en la luz de la mañana, mientras se apresuraba a interceptar a los atacantes antes de que alguien más pudiera matar a más de ellos. Sabes, los demás no vamos a tener mucha batalla si dejas que Kara se descontrole. Ofelia rió mientras el tejón del vacío se acercaba al borde de la batalla. Aunque tienes razón, esto es más fácil que discutir con ella, y hoy habrá más peleas, te lo garantizo. En cuanto se lo quite de la cabeza, los demás podremos practicar. Ahora, Dana puede elegir a su drake y yo distraeré a los demás. Rae no iba a dejar que Kara se llevara toda la diversión, pero sería aún más difícil para los granjeros locales identificarla, ya que la araña baño de sangre estaba trabajando en sus habilidades de sigilo. Podía mimetizarse con casi todo sin esfuerzo, pero su cuerpo no era fácil de ocultar, así que descubrió que si se movía a ráfagas y fingía ser otro objeto, en este caso un montón de heno, podría engañar a sus objetivos. Ella comenzó detrás de una pila de heno real, y luego Sombra se acercó con su cuerpo disfrazado para parecerse lo más posible a paja suelta. Pero entonces se le acabó la paciencia y se unió al grupo más alejado de los granjeros y se puso a trabajar desmembrando al yeti de arena mientras sus golems giraban alrededor para atacar los costados. Los golems eran obviamente construcciones, por lo que no deberían ser atacados por los defensores, mientras que la presencia de Rae probablemente los aterrorizaría incluso más que la fuerza de Sand Yeti, dada la diferencia de poder. Kara no tenía prisa esta mañana, jugaba a ser una superheroína, rescatando a los jóvenes minotauros de los atacantes yeti y haciendo retroceder a los monstruos, mientras hacía un gran espectáculo para que todos supieran que los habían rescatado y no que habían sido atacados por equipos. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.
Capítulo 504, Acero del Minotauro. Carl se unió a la lucha justo antes que los granjeros que habían perseguido al grupo en retirada, con la esperanza de rescatarlos o reclutar a otro grupo para su lucha. El alivio se reflejaba en los rostros de los defensores, y Carl llamó a Remy para que lanzara un par de hechizos de salpicadura curativa sobre los miembros más heridos del clan Minotauro. Ninguno de ellos parecía estar muerto, al menos no aquí en esta casa, y un poco de curación fue todo lo que se necesitó para cerrar sus heridas más grandes. Por desgracia, salpicadura curativa no curaba todo el cuerpo al instante, a menos que Remy los empapara o les aplicara el hechizo de alguna manera. Se filtraba por los cortes y se extendía por el cuerpo al permanecer en contacto, pero no era ni de lejos tan rápido como el hechizo de curación menor de un clérigo. Se había estado preparando para esta situación con varios frascos de poción curativa. Hawk le había hecho los recipientes con llamas y arena, y estaba encantada con ellos. Las botellas incluso tenían su logo, una naga con un halcón en el hombro. Remy había hecho el logo con arcilla, y Hawk había dejado los frascos sobre él para que se enfriaran, imprimiéndolo en el fondo de las botellas de pociones. Abre, ahí tienes, uno para ti y otro para ti. Remy tomó notas mentales de cuánto tiempo tardaba la poción en empezar a hacer efecto, ya que nunca antes había hecho beber a alguien un Healing Splash diluido. Su placer por haber encontrado una forma de realizar experimentos sin meterse en problemas quedó claro a través del vínculo con Carl, pero él estaba ocupado con otras tareas y no tenía tiempo para elogiar su ingenio. Ya había alcanzado a los dos Drakes de cobre con desgarrar, y se habían alejado de donde Dana luchaba contra el tercer miembro de su escuadrón, pero se retiraban a cientos de metros de altura, lo que les daba tiempo de sobra para esquivar los ataques de Carl, así que tuvo que perseguirlos con sus habilidades. Tardó mucho más de lo debido, ya que eran voladores increíblemente ágiles, pero Carl tenía mucha práctica controlando sus habilidades, y con docenas de arcos de energía letales persiguiéndolos, los monstruos recibían daño constante por mucho que se esforzaran por esquivar sus ataques. ¿Ves? No es tan fácil como pensabas. Kara se rió al sentir la frustración de Carl. Cambio de táctica. Carl estuvo de acuerdo. Las flechas con desintegración eran mucho más fáciles de usar, y el encantamiento de puntería en el arco hacía la mitad del trabajo por él. El primer disparo fue directo al corazón, ya que el dragón ya estaba tratando de evitar los ataques de Ren, y el segundo no estuvo muy lejos, abriendo un agujero limpio en la cadera trasera del dragón y atravesándolo por la espalda. Aulló de dolor, pero el efecto no estaba programado para propagarse con el contacto, por lo que fue una herida limpia que el Drake podría curar con unos pocos minutos de esfuerzo. Sin embargo, cuando llegó la siguiente flecha, el Drake la atrapó con una sonrisa satisfecha en su rostro dracónico. Hasta que el hechizo desintegración explotó y le quitó la mitad frontal del cuerpo. Eso es trampa, no puedes engañarlos para que sostengan una bomba y los maten. Kara se quejó. No, creo que está en lo cierto, ver explotar monstruos estúpidos es bastante divertido, replicó Hawk. Carl dejó que las bestias discutieran mientras comenzó a dispararle al Yeti de arena, eliminando a los últimos que habían comenzado a huir. Si los dejaban solos, representaban una amenaza para otras granjas y fincas. Eso no debería preocuparle a Carl, pero aún así era lo correcto. Dana terminó su Drake y aterrizó junto a Carl mientras Thor y los clérigos finalmente llegaban. Comenzaron de inmediato con el proceso de curación, ayudando a los granjeros a recuperarse. Gracias, sacerdotisa. Una de las minotauros mayores, una mujer musculosa, los saludó con una voz profunda pero con cierto aire femenino. ¿Hay más sobrevivientes o heridos? Veo que hay muchas granjas dañadas, preguntó Tessa. El minotauro más grande meneó la cabeza. No, los peques están aquí en la casa, los únicos que no llegaron hasta aquí probablemente no lo harán en ningún otro lugar, explicó.
Eso debía significar que tenían algún tipo de plan en caso de ataques. Si todos los niños habían llegado hasta aquí, donde los adultos se habían reunido para luchar, significaba que el plan había funcionado. Pero probablemente no lo suficientemente bien como para evitar bajas entre aquellos que intentaron frenar el avance de los monstruos o que fueron tomados por sorpresa. En casa, Carl sabía que los pastores se quedaban en los campos toda la noche cuidando su rebaño, así que lo mismo podría ocurrir con algunos granjeros. Esas serían las víctimas más probables, así como las que alertarían a los demás para que huyeran al punto de encuentro. Remy le pasó unas pociones más con una sonrisa que a Carl siempre le pareció que parecía querer comerse a alguien. Al menos esta vez era una sonrisa con la boca cerrada, así que no mostraba los colmillos. Por si acaso surge otra necesidad de curación próximamente, se conservan al menos unos meses, así que no necesitas tener un clérigo dragón cerca todo el tiempo, explicó en serpiente, pero al menos algunos minotauros parecían conocer el idioma. El minotauro miró las pociones con asombro. ¿Son estas pociones curativas de verdad? Hacía siglos que no veía una, desde que ese rey bestia bajó del norte y se las vendió a los ricos. Uno de los hombres mayores se rió. Han pasado casi 80 años, me pregunto qué le habrá pasado, pero gracias, Reina Naga, nuestro rebaño está en deuda contigo. Thor resopló alegremente. Eran monstruos de manada. Carl no lo había considerado antes. Su mitad bestial era un animal de manada, pero se les clasificaba como una especie de monstruos, no de bestias. Había asumido que eso significaba que no adoptaban rasgos bestiales, solo su apariencia. El sol ya está lo suficientemente alto como para viajar. Deberíamos ponernos en marcha. Carl suspiró, mirando al horizonte, sabiendo que habría muchos más encuentros como este en la próxima semana o dos, hasta que la anomalía terminara y los monstruos dejaran de aparecer a medianoche. Deberían mantener a todos cerca. Es probable que estos monstruos vuelvan a aparecer a medianoche durante un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero no creo que haya terminado, añadió. Los agricultores asintieron. Al menos no les interesa destruir las cosechas. Es un buen comienzo. Si viajamos en grupo, aún podremos trabajar. Solo será incómodo por un tiempo hasta que podamos reconstruir las casas de todos. Vienen más. ¿Quieres hacer algo al respecto?, preguntó Hawk mientras continuaba sus patrullas. ¿Qué tan cerca y en qué dirección? 10 kilómetros, desde el sur. Han pasado la ciudad y se dirigen hacia aquí. Debería haber bastantes granjas y un par de trampas para bandidos en esa dirección. Si estos granjeros tuvieran suerte, el Yeti de arena no llegaría tan lejos. No, deja que los lugareños se encarguen. Nosotros conseguiremos los bienes que podamos y seguiremos adelante. El grupo de los minotauros ya estaba ocupado con eso. No recolectaban comida ni bienes necesarios, pero tenían bastantes herramientas hechas a medida. Carl observó lo que estaban colocando y se dio cuenta de que lo que había tomado como herramientas no lo eran en realidad. Eran armas de combate diseñadas para imitar a perros agrícolas. Podrían usarse como herramientas agrícolas, pero fueron diseñadas para cumplir una doble función o para desmontarse parcialmente y transformarlas en armas de combate adecuadas. Debía ser algo propio de los minotauros, ya que todos eran de escala de minotauro, pero los diseños eran brillantes. Algunos podrían volverse muy populares entre los granjeros locales. Quizás no fueran tan fuertes como los minotauros, pero Carl sospechaba que, a medida que las élites aprendieran más, podrían ayudar al resto de la humanidad a equilibrar las cuentas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 505. Monstruos razonables. Carl hizo una suposición sobre cuánto valdrían esas armas en casa, dado que todas eran armas mágicas de grado común. Luego puso aproximadamente la mitad de esa cantidad de dinero en el banco frente a él.
Los minotauros no parecían contentos con la oferta, pero tampoco parecían insultados, por lo que al menos estaba cerca de lo que aceptarían después de que lo ayudara con el ataque. Carl añadió 6 monedas de oro más y observó cómo la mujer minotauro más grande comenzaba a relajarse un poco. 2 monedas de oro más, y la mayoría de los demás habían perdido su mirada preocupada. «¿Tenemos un trato?», le preguntó Carl. Era la mayor, la más grande y la más poderosa, según la mayoría de los estándares, debería estar al mando. Miró a los demás granjeros y asintió con satisfacción. «Sí, podemos aceptarlo, comerciante, agradecemos su preferencia, ir a la ciudad se ha vuelto un problema últimamente». Carl sonrió. «Si ves a otros, quizá quieras hacerles señas, agradecerán un lugar seguro donde pasar la noche. Con todos los nuevos problemas, y muchos han estado evitando comprar nada en la ciudad, los artículos de mayor calidad no van a camping, así que no hay nada que valga la pena comprar». El granjero asintió. «Por eso teníamos tantos aquí, estábamos esperando a tener una carreta llena para venderlos. Si nos vamos todos a la vez, menos una familia, podrán cuidar de nuestros animales y tendremos suficientes guardias para el viaje, pero ahora podemos posponerlo hasta el año que viene, tenemos suficiente para comprar lo que necesitamos, pero las granjas llevan un tiempo siendo prácticamente autosuficientes. Mucha suerte, entonces, nos pondremos en camino para llegar a otro lugar seguro antes de que oscurezca». Los minotauros asintieron y Carl recogió su compra para cargarla en el carro. Las bestias no regresaron inmediatamente a sus espacios. Kara y Rae simplemente se alejaron de la granja, como si los lugareños olvidaran que existían si estaban fuera de la vista, o quizás sí. Nadie parecía preocupado por la desaparición de un par de bestias de rango real mientras Carl guiaba al equipo con Remy acurrucada en medio del carro, encima de su nueva carga. Sería más cómodo si pusieran la red, pero eso bloquearía los bancos laterales donde estaban sentados todos los demás. Así que, poco después de perderse de vista las granjas, las bestias, salvo Thor, regresaron a sus escondites para descansar. Hawk había explorado todo a 1 hora de camino, así que regresó a desayunar con la intención de volver después, pero por el momento, solo eran una carreta mercante de aspecto normal. Carl incluso había despedido a los guardaespaldas de Lamia después de la batalla, así que no tenían demasiados guardias. Hawk regresó media hora después para explorar el área y los dirigió directamente al este, lejos del río. Hay demasiadas peleas a lo largo del río, todos los carros han atraído a los dragones, lo que ha atraído a más monstruos y a otros que esperan conseguir botín o valiosas escamas y partes de dragones, explicó. Ese era un buen punto, las partes del cuerpo de los dragones eran recursos valiosos, el precio podría estar bajando mucho en esta zona, pero si tenían varios cuerpos podrían venderlos después de salir de la zona donde aparecían los monstruos. Los anillos de fuerza gigante eran de los objetos mágicos más baratos que se podían conseguir en la Nación del Dragón Dorado debido a los engendros y ahora a las guerras, así que lo mismo ocurriría con las escamas de dragón en esta zona durante al menos los próximos meses, hasta que los materiales se agotaran en el mercado. Hay muchas granjas por aquí, deberíamos ir a las que están siendo atacadas para saquearlas. Preguntó Hawk. Lo decía con la misma intención que habían comerciado con el anterior, pero para Hawk eso era solo una forma de saqueo, porque las monedas no tenían ningún valor en su mente, simplemente se obtenían cazando o deshaciéndose de cosas que no se querían. ¿Hasta qué punto se desvían las batallas?, preguntó Carl. No muy lejos, podrás verlo si mantenemos el mejor rumbo. Hawk ha encontrado a más granjeros peleando, a alguien le importa intervenir. Los materiales son valiosos y podemos venderlos más tarde, además, hay menos monstruos de los que preocuparse por la noche, ofreció Carl a los demás. Ofelia suspiró mientras se giraba para mirar hacia la parte delantera del carro, aunque me pese decirlo, eso es lo que haría un comerciante local.
todas estas granjas son clientes potenciales, si no vamos a seguir el río hasta la carretera, mejor comerciamos con todas las granjas rurales del camino. Ojalá hubiéramos tenido una razón por la que no hay pueblos a lo largo de toda esta sabana, asintió. Tessa asintió, es por las tribus nómadas, nadie se atreve a intentar construir una carretera y establecer aldeas aquí, pero debería haber granjas y aldeas nómadas dispersas. Y como las aldeas nómadas se desplazan hacia donde hay comida y agua, no hay caminos permanentes, solo senderos recientemente utilizados, bueno, eso tiene sentido. Seguiré las instrucciones de Hawk hasta las granjas y luego comerciaremos con los nómadas sobre la marcha. Sugiero que guardemos algunas bolsas o barriles de comida para intercambiar cuando lleguemos a los nómadas. Eso es todo lo que los orcos querrán comerciar, y no sé qué querrán los demonios, sugirió Carl. Dana miró a Carl como si estuviera loco. ¿Y qué te hace pensar que podemos comerciar con los demonios? No debería ser imposible, los que hemos visto hasta ahora han sido bastante inteligentes y razonables, si solo se trata de ser malvados, creo que todos hemos conocido a un par de humanos que podrían calificar para el título. Dana resopló con fastidio. Carl probablemente se refería a los jefes de la mina, pero recordó que un año, de niña, su padre abrió una tienda de abarrotes, había sido terrible con sus empleados hasta que se corrió la voz por el pueblo y la gente dejó de comprarle. La gota que colmó el vaso fue cuando otro tendero entró con sus matones, golpeó a su padre hasta dejarlo inconsciente y saqueó la tienda, con todas las ganancias gastadas en licor, no le quedó nada para reabastecer ni reparar, y ese fue el fin de su intento de autoempleo. Si esa era la clase de maldad que representaban los demonios, sería manejable, pero sospechaba que se trataba de una maldad amoral más primaria, como una versión agresivamente cruel de Rae. Eso podría ser mucho más difícil de manejar, y no había suficientes para enfrentarse a una tribu nómada entera. Si iban a pasar por las zonas nómadas, sería mejor intentar evitarlos por completo. Tessa y Lotus pensaban prácticamente lo mismo, los demonios eran impredecibles, a menos que se tratara de asuntos relacionados con su aspecto. Los demonios de la obsesión eran, de hecho, los más predecibles, una vez que se sabía con qué estaban obsesionados. Los demonios de la ira y la plaga eran mucho menos predecibles, y nadie podía predecir a los no alineados, parecían disfrutar de las bromas más que de cualquier otra cosa. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 506, Vacíos. Carl giró a Thor para encontrarse con la siguiente granja que estaba siendo atacada por el Yeti de arena. Este grupo no contaba con un Drake, lo que debería facilitarles el combate a los lugareños. No sería fácil para los granjeros minotauros enfrentarse a más de una docena de criaturas, suponiendo que aparecieran en un grupo del mismo tamaño que el que su equipo había estado combatiendo antes. Estos son más débiles, de ascenso inferior, observó Hawk al acercarse. Un minotauro adulto normalmente era un comandante, por lo que existía la posibilidad de que incluso una pareja casada pudiera lidiar con el grupo, aunque sería increíblemente peligroso. Los granjeros se defendían, y Carl vio a 5 adultos en combate, todos comandantes. Eso bastaría para acabar con el Yeti de arena ellos solos, pero cuando se acercaron, dejó que Ofelia, Dana y los guerreros Naga lucharan mientras él fingía conducir la carreta. Thor no necesitaba instrucciones de ese tipo, pero era más fácil fingir que explicar. Las 4 incorporaciones pudieron superar rápidamente a los guerreros Yeti de arena, y Carl notó que los guerreros Naga estaban mejorando con el uso de Tsunami. Habían aprendido a crearlo con un golpe descendente de la espada, enviando un estrecho arco vertical de agua hacia el objetivo para un golpe mucho más concentrado y energéticamente eficiente que la versión ancha. Los Yeti no eran criaturas particularmente inteligentes, y atacaban sin pensar a los granjeros sin ningún tipo de coordinación, muy lejos del nivel de amenaza que habían logrado los grupos liderados por Drakes.
Ofelia no se transformó, simplemente atacó al Yeti de arena con sus hachas, mientras Dana atacaba desde arriba para poder ver por encima de los defensores. Comparada con las demás, era diminuta. Ofelia podía usar terror berserker cuando se enfurecía para aumentar su tamaño y poder sin la ayuda de Carl. Eso la hacía más grande que los minotauros y el yeti de arena, mientras que los guerreros naga no eran tan corpulentos, pero su longitud corporal les permitía luchar a la misma altura que los demás. Su estilo de combate era mucho más tridimensional que el de la mayoría, no tenían problema en estirarse para atacar desde abajo o en levantarse para que sus brazos superiores atacaran desde arriba. Cualquier objetivo tendría dificultades para enfrentarse a 4 espadas a la vez, y cuanto más practicaban, más hábiles se volvían. Gracias a sus esfuerzos combinados, todos los atacantes estaban muertos cuando Carl llegó a la casa de la granja. Necesitan curación. Tengo a los clérigos dragón conmigo, llamó a los granjeros. El abuelo cabeza de toro de la familia resopló con algo que sonó como enojo y luego señaló hacia la casa. Si no les importa ayudar a los nuestros, tenemos heridos, asintió. Lotus saltó del carro para tomar su turno de curación y Kara tocó el vínculo mental con Carl. Dile que intente pulirles los cuernos, quiero saber cómo lucen cuando brillan. Más tarde, vamos a curarlos y tranquilizarlos antes de intentar que acepten que Lotus los acicale. La presencia de la clérigo de la naturaleza pareció tranquilizarlos. Lotus era posiblemente la persona menos amenazante que Carl había conocido, y cuando entró con un hechizo de sanación de área activo, les brindó a todos una cálida bienvenida. ¿Qué haces tan desviado del camino, comerciante?, preguntó el mayor de los granjeros. Este disparate está ocurriendo por toda la región y nos han informado que la ruta a lo largo del río, para evitar las batallas de Berwickham, es aún peor. Los yetis de arena suelen ir acompañados de dragones de cobre que les dan capacidad de organización. Entre eso y los oportunistas que buscan matar a los dragones o a los comerciantes que podrían tener objetos de valor, este camino es más seguro. No es una gran ruta comercial, pero intentaré aprovecharla mientras me dirijo al este, explicó Carl. Bueno, si puedes comerciar con las granjas remotas, te irá bien. ¿Qué tienes para intercambiar? Tenemos algunas herramientas de minotauro, de esas que también sirven como armas para los granjeros, ofreció Carl. El minotauro asintió. ¿Quieres más para vender? Tenemos mucho acero aquí, pero escasea más adentro de la sabana. Carl se encogió de hombros. Creo que tenemos espacio para equipo extra. ¿Qué tienes a la venta? Recibimos numerosas solicitudes de hoces y palas de calidad. Los cereales y las hierbas constituyen la mayor parte del forraje que cultivamos aquí, pero también cultivamos tubérculos. Las hoces son esenciales para cortar trigo y heno, así que las llevamos casi todo el año. Las palas son, en general, buenas armas, por eso, fabricamos algunas con filos dentados para trabajar con pieles gruesas y armaduras de cuero. Parecía una forma innovadora de crear una herramienta de doble propósito, incluso si había que afilar los lados con frecuencia con el uso, pero Carl sospechaba que el filo era secundario al usar la pala como hacha. Los minotauros eran fuertes, y la cabeza de una pala tenía bastante peso, por lo que sería un hacha aceptable en caso de emergencia. Carl se giró hacia Tessa, quien le hizo un gesto de aprobación desde la carreta. No tenían muchos de ninguno de los dos, así que podían permitirse comprar más aquí. Los minotauros también tenían un método de fabricación que convertía sus armas en objetos mágicos de grado común, y ella quería estudiarlo. Si era algo que la iglesia podía hacer, los clérigos del dragón rojo podían aprovecharlo al máximo cuando se presentaba un reclutamiento con poca antelación. Enseñar a los reclutas a usar algo que no fuera una lanza era difícil, e incluso su habilidad con la lanza era cuestionable. Sin embargo, entregarles un hacha con forma de pala debería resultarles más familiar.
Seguramente ya se había probado en el pasado, y ella había visto más de una horca utilizada en combate antes, pero podría volverse más común si ya tuvieran herramientas de mejor calidad en la mano. El granjero envió a una de las muchachas más jóvenes a buscar sus productos, y ella regresó corriendo con una carretilla llena de ellos un minuto después. Esto es lo que tenemos almacenado. No hemos tenido mucho tiempo libre para fabricar herramientas este año, pero debería ser suficiente. Carl hizo cálculos rápidos y dispuso el dinero. Por lo que había visto, los minotauros no eran negociadores exigentes, tenían una mentalidad más comunitaria y buscaban el mejor precio para todos, así que ofrecerles un precio justo desde el principio ahorraba tiempo y no te costaba nada extra. El granjero asintió mientras hacía el mismo cálculo que Carl. La niña contó monedas con sus dedos y miró al anciano minotauro. ¿Es un buen precio, abuelo?, preguntó. Son 2/3 del precio de mercado. Es un buen precio para un comerciante, que tiene que transportarlos y encontrar un comprador. Será suficiente para cubrir todos los suministros que pedimos esta primavera, respondió el hombre mayor. La niña sonrió y cuidadosamente puso las monedas en una bolsa antes de correr adentro, sosteniendo con orgullo la bolsa frente a ella. ¡Qué niño tan lindo! Toma, tengo un par de pociones curativas extra por si acaso tienes más problemas con los monstruos. Remy le pasó a Carl las pociones de su espacio. Había estado ocupada preparándolas y estaba mejorando. Aún perdían algo de efectividad en comparación con usar la habilidad directamente, pero les había mezclado algunas hierbas medicinales de su pantano y estaban casi al máximo de su potencia. El viejo minotauro sonrió mientras colocaba cuidadosamente las pociones en un cofre de madera forrado de paja. Si estás seguro, no negaré tu generosidad. Los suministros de curación de emergencia son difíciles de conseguir, pero no muchos comerciantes tienen clérigos con ellos. Lotus rió desde el interior de la casa de la granja y Carl sonrió. En realidad, no los hicieron los clérigos, los hizo una amiga mía, la reina Naga. Son magia curativa chamánica. La sonrisa del minotauro se ensanchó aún más. Oh, qué sorpresa, no creo haber visto nunca a un chamán naga, y mucho menos a una reina chamán. Incluso esos nobles guerreros son una rareza fuera de los pantanos del sur, pero si te diriges al este, encontrarás hombres lagarto entre las tribus nómadas. Son lo más parecido a residentes permanentes que encontrarás al este de las granjas del minotauro. Son unos bastardos arrogantes. Los lagartos y los minotauros no se llevan muy bien, pero con los clérigos dragón y los naga debería ser más fácil hablar con ellos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 507, Peligros en el Este. Remy no estaba seguro de por qué los minotauros seguían comparando a los hombres lagarto con los naga. Eran especies completamente diferentes. Los hombres lagarto ni siquiera eran acuáticos como los crocoliscos. Solo tenían en común las escamas. Carl observó la actitud del anciano hacia la otra especie antes de hacer más preguntas. ¿Ha habido algún problema reciente con los orcos o demonios nómadas? El granjero negó con la cabeza. Todos los demonios se fueron al oeste, con la intención de apoderarse de una ciudad. No he visto rastro de ellos en meses. Los orcos pasaron por aquí hace 1 o 2 semanas, pero estaban de buen humor. Tuvimos una breve pelea y luego nos dieron acero a cambio de comida. Carl rió entre dientes. Sí, eso suena típico de ellos. Mientras no estén en pie de guerra, no deberíamos tener problemas. Carl vio a Lotus introducir a escondidas a los jóvenes minotauros en la casa con una pequeña bolsa de arroz y frijoles, junto con una bolsa de semillas que no pudo identificar de inmediato. Luego salió con su típica sonrisa de felicidad. ¿Ya terminamos con la curación? ¿Terminaste con tus operaciones?, preguntó. Sí, ya terminamos. Podemos irnos en cuanto todos estén de vuelta en la carreta.
Lotus extendió los brazos y Carl se rió mientras la agarraba por las caderas para volver a meterla en el carro. Ofelia puso los ojos en blanco mientras subía la escalera al carro, pero Dana imitó a Lotus, extendiendo los brazos. Carl la agarró por detrás de las piernas para cargarla como una princesa con un solo brazo y se subió a su asiento. El granjero se rió de su expresión de sorpresa y Carl agitó su mano libre mientras hacía que Thor se moviera. Dana le dio un golpe en la cabeza mientras se zafaba de su agarre para sentarse a su lado en el banco con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Había otras granjas al este, pero Hawk no vio más problemas. De hecho, el resto de la mañana transcurrió en silencio mientras viajaban. ¿Crees que llegamos al límite de la zona de desove? Cuando íbamos en misiones, nos habríamos topado con un grupo al menos 2 veces por hora a este ritmo, pero aquí no hay mucho que hacer, comentó Ofelia mientras avanzaban por la pradera abierta. Es posible, no tenemos forma de determinar el límite del engendro, por lo que es plausible que estuviera más cerca de la ciudad, lo que nos habría dejado fuera del alcance. Solo contamos con los informes de Hawk, y él está concentrado en encontrarnos la mejor ruta al este, pero no me quejaré si tenemos un descanso entre batallas. Tratar con Drakes y una tribu nómada al mismo tiempo sería confuso, a menos que se tratara de orcos. Los demás se quedaron mirando a Carl, esperando una explicación de esa idea. A los orcos les encanta pelear. Si nos topamos con ellos y un grupo de yetis de arena al mismo tiempo, podríamos enviar a un campeón a luchar, y lo tomarían como una muestra de orgullo. ¿Quién eres? El susurrador de orcos. Tessa se rió. Espera, aquí hay tribus nómadas de orcos, y los veremos tarde o temprano. Cuando el obispo Misty me envió al pasado, aprendí mucho sobre ellos. Solían ser más civilizados, pero tienen normas de comportamiento fáciles de seguir que parecen haber sobrevivido al paso del tiempo. Tessa lo miró con recelo, pero Thor asintió. Los orcos eran buena gente, les gustaba destrozar cosas tanto como a él. Carl suspiró al darse cuenta de que todos confiaban más en el juicio de Thor que en el suyo. La exploración de Hawk no arrojó gran cosa durante el resto del día. Habían abandonado la zona de desove para ir a los Drakes, e incluso las granjas estaban prácticamente desocupadas. Oye, ¿crees que las poblaciones están relacionadas? En cuanto desaparecieron las granjas, también desaparecieron los engendros. Había grupos más grandes y fuertes por la mañana que a la hora del almuerzo, y ahora no hay nada. Parece que los engendros están vinculados a la población local, comentó Tessa mientras se preparaban para acampar por la noche. Nunca había oído hablar de eso antes, y suelen aparecer en las zonas más rurales, o quizás esas zonas ahora son rurales porque es ahí donde se producen los desoves, pero sí que se puede rastrear. Hawk también está de acuerdo, los grupos más fuertes estaban en las zonas donde se agrupaban las casas de labranza. Si agregamos eso a lo que dijiste antes sobre que aparecieron cerca de otras anomalías, este también podría haber sido el más pequeño de los engendros. Estamos a días de la mazmorra, así que si la distancia tiene alguna relación con la fuerza, esto debería ser lo más débil que haya, ofreció Carl. Tessa sacó el mapa y miró el área frente a ellos, que era básicamente un gran espacio en blanco en el mapa. Con esto en mente, nos llevará una semana solo para volver a la carretera, y casi un mes para llegar a la frontera con la nación de los hombres bestia. Al establecer el cronograma, sobreestimamos enormemente la velocidad a la que se puede viajar sin romper una carreta. Es más rápido que tenernos a nosotros, simples mortales, a pie, pero comparado con tenernos montando a Thor y al resto de ustedes trotando, somos menos de una cuarta parte de nuestra distancia de viaje diaria, tal vez incluso una octava parte. Tessa suspiró. Ofelia asintió. Es cierto, pero es lo que hay, y no tenemos ninguna fecha límite para volver. Dana asintió y sonrió al darse cuenta de algo. Sabes, esto es lo más parecido a unas vacaciones que hemos tenido desde que empezamos en la academia. Podemos viajar a nuestro propio ritmo y nadie nos dice lo contrario.
Quizás tengamos que hacer algo que agrade al dragón rojo en algún momento, pero estoy seguro de que podemos encontrar una manera. Ofelia sonrió. Los dioses tienen una forma de asegurarse de que tengamos la oportunidad de tomar las decisiones correctas. Eso probablemente sea una señal de alerta, pero quizá vuelvan a ser huérfanos adorables. Lotus se rió. Tenemos buena suerte con los huérfanos, es como si nos atrajeran criaturas pequeñas. Tessa le sonrió a Ofelia, y Lotus le sacó la lengua. No me refería a eso, y lo sabes. Ella podía protestar todo lo que quisiera, pero era una de las pequeñas criaturas. ¿Hay algún punto de referencia importante en el camino?, preguntó Carl, señalando el mapa que Tessa tenía en las manos. Nada, vamos directo al este, sin seguir el río en su curva hacia el noreste, pero solo llegaremos a 100 kilómetros de donde llegarán quienes sigan la carretera. Pero si vamos un poco al sur del este verdadero, seguiríamos la carretera durante un buen rato. Eso podría ser más seguro si hay más incidentes en el camino, pero según el dragón, la carretera es la ruta más segura. Será después de que lleguemos de nuevo al camino que tendremos que decidir si seguirlo hacia el sureste o atravesar el país durante 1000 kilómetros para acercarnos a la nación Beastkin. Carl frunció el ceño al ver los enormes huecos en el mapa sin centros de población marcados. No tenía sentido que no hubiera nadie viviendo allí, pero si no hubiera carreteras establecidas, la nación de la bestia divina podría no haberse molestado en rellenarlo todo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 508, Visualización. Sin un engendro de monstruos cerca, la guardia nocturna de Rae fue deprimente y sin incidentes. Pero la tranquilidad fue buena para Carl, ya que le dio tiempo para estudiar sus habilidades y teorizar sobre formas de combinarlas que podrían generar una habilidad completamente nueva. Regeneración troll e invulnerabilidad limitada se combinaron para crear Cuerpo del Vacío. Esta habilidad básicamente combinaba lo mejor de ambas, con un poco más de poder, manteniéndolas como una habilidad pasiva. Eso no era realmente lo que Carl esperaba, era una habilidad increíble, pero debería poder combinarlas en una habilidad superior a tener ambas activas, que era lo que estaba haciendo de todos modos. Sin embargo, ninguna de las otras habilidades parecía del todo compatible. Carl consideró sus opciones, y aunque parecía que podría combinar algunas de sus habilidades de ataque, su imaginación le fallaba al no saber cómo combinarlas para que fueran mejores que la suma de todas sus habilidades. Era imposible que una habilidad tan difícil de obtener se limitara a este nivel. No estaba disponible en los árboles de habilidades ofensivas ni defensivas, así que debía tener algo más. Quizás el objetivo era intentar hacer que habilidades incompatibles trabajaran juntas para hacer algo nuevo e innovador. Quizás solo necesitas pensar en cómo hacer que algo de cada uno de nosotros funcione en conjunto. Puedes visualizar habilidades, así que imagínate que todos trabajamos juntos en un hechizo, ofreció Remy. De hecho, ella era quien tenía más talento y éxito creando nuevas habilidades. Hasta entonces, había creado 2 tipos diferentes de tótems y había aprendido una mayor variedad de habilidades que nadie. Simplemente haz que la magia de la serpiente sea menos malvada y continúa desde allí, sugirió Hawk. Carl se rió de la lealtad del pájaro a su elemento y se concentró en la única habilidad compartida del avance de Remy que aún no había probado. Ciclón creó un vórtice de agua, similar al ciclón defensivo que había usado el jefe chamán Naga. Hawk querría que eso fuera menos malvado, así que Carl se centró en convertir el elemento en fuego. Un tornado llameante era más aceptable para Hawk, aunque no fuera mejor que el ciclón básico. ¡Cuidado!, gritó Kara, sobresaltándolos a todos. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó Carl. Era casi la hora de comer, y la pata de pato que Hawk le estaba asando aún no estaba lista. Ya sabes, sopa.
Sigue echando cosas a la olla hasta que esté buena. Tienes un ciclón en llamas, pero si le añades la barrera de tierra de Rae y una pizca de anulación. El tejón del vacío se apagó para dejar que Carl terminara el pensamiento. Carl lo pensó, y podría ser bueno, pero no del todo correcto. Sin embargo, si añadía destrozar para que los golpes físicos infligieran daño por vibración adicional, y luego hacía que el escudo de tierra se arremolinara en el ciclón llameante, con un toque de nulificar para ayudarle a romper las defensas, quizá estuvieran en lo cierto. En teoría, era un concepto genial, excepto que Carl no podía usar anulación. En la práctica, intentar agregar escudo de tierra al ciclón fue un dolor de cabeza, y no pudo usar el lanzamiento de roca de Rae para simplemente agregar piedras pequeñas. Sin embargo, si añadía SH Red, el vórtice giratorio se volvía realmente odioso. En la práctica, intentar agregar escudo de tierra al ciclón fue un dolor de cabeza, y no pudo usar el lanzamiento de roca de Rae para simplemente agregar piedras pequeñas. Sin embargo, si añadía SH Red, el vórtice giratorio se volvía realmente odioso, pero aún necesitaba un poco más, y Bone Crusher hizo un buen trabajo al reemplazar a Nullify en esta situación, ya que omitió la armadura. No rompería sus defensas, pero tener una parte del daño que los sobrepasara sería un gran comienzo. Carl pasó la mayor parte de la tarde intentando hacer que todo funcionara. Podía formarlo en su mente, pero era inestable y le faltaba algo. Cadena de relámpagos, eso era lo que le faltaba. El rayo se arqueaba a su alrededor, arrastrando consigo a triturar y a triturahuesos, mientras que la naturaleza repetitiva del hechizo ayudaba a estabilizar la confusión de elementos mágicos. En su mente, era un gran hechizo, solo obtenía una fracción de cada componente, pero Rae y Kara no estaban conformes con quedar excluidas de la nueva habilidad definitiva. Sin embargo, la desintegración no iba a fusionarse con este hechizo, ya había demasiadas cosas sucediendo. Quizás tengamos que hacer esta combinación de Hawk y Remy, ya le he añadido demasiado a esta sopa, y no creo que se estabilice. Si sigo haciéndolo, solo voy a arruinarlo todo. Carl suspiró mientras se preparaban para terminar esa noche. Al menos inténtalo una vez para ver si puedes hacer un ciclón menos malvado, suplicó Hawk. ¿Has estado perdido en tus pensamientos todo el día? ¿Descubriste algo?, preguntó Dana, apoyándose en su hombro. Ella había estado allí todo el día y Carl estaba tan preocupado que apenas se había dado cuenta. He estado intentando usar la fusión de habilidades que obtuve de Ortos para convertir algunas de las habilidades compartidas en una habilidad de mayor nivel. Es más difícil de lo que parece, y la habilidad no parece querer darme pistas sobre qué podría funcionar. Carl suspiró. ¿Cuánto tiempo llevas de embarazo?, respondió Dana. Bueno, creo que tengo un ciclón mejorado, pero con elemento fuego en lugar de agua. En teoría, debería ser mucho más poderoso, pero no sé si funcionará. Lotus asomó la cabeza por encima del otro hombro. Vamos a tener un espectáculo. Quiero verte intentar usar una habilidad inventada, eso mola muchísimo. Significa que si aprendes suficientes cosas diferentes, puedes inventar un conjunto de ataques completamente nuevo. Supongo que sí. Si tuviera la siguiente etapa de la habilidad maestro de habilidades, las bestias podrían evolucionar naturalmente sus habilidades a nuevas relacionadas con la base, como SH Red, que es un Rend evolucionado, explicó Carl. Una versión de un solo uso fue como consiguieron Eternal Lightning, y esa habilidad por sí sola fue suficiente para hacer que Thor fuera demasiado poderoso como apoyo defensivo. Bueno, veamos qué tienes, lánzalo allí, no queremos que nos pille si sale mal, insistió Lotus mientras Thor detenía la carreta junto a una gran roca que le serviría de cortavientos esa noche. Carl rió entre dientes al llegar al suelo. De acuerdo, quizás necesite más espacio, así que me alejaré un poco.
Carl se alejó 50 metros del carro, por si acaso, eso debería estar fuera del alcance de cualquier disparo accidental, sobre todo cuando él también lo estaba lanzando lejos del carro. Carl se concentró en el nuevo ciclón y luego activó todos los hechizos necesarios para que funcionara. Fue un gasto de energía enorme, pero el hechizo comenzaba a surtir efecto tal como lo había imaginado. El ciclón era fuego, estaba energizado con SH Red y Chain Lightning, pero cuando intentó agregar Bone Crusher se desvaneció en una nube de fuego inestable. Bueno, quizás eso fue demasiado pedir, déjame intentarlo de nuevo. Carl empezó a reformar el ciclón de 4 metros de altura, concentrándose más en el hechizo base para mantener la forma, y luego activó triturar para el daño desgarrador, y luego cadena de relámpagos. Era bastante estable, pero no había ocurrido nada especial, así que Carl empezó a ajustar los equilibrios. Si pudiera lograrlo antes de agotarse, sería una gran victoria. El hechizo empezó a estabilizarse, pero el coste de maná seguía siendo el de 4 hechizos a la vez. No era una mejora, pero al menos el efecto parecía correcto. Entonces, de repente, un rayo se desprendió del vórtice y golpeó a un ratón de tierra a 10 metros del ciclón principal. Una versión más pequeña del hechizo se formó en el lugar del impacto y se alejó por sí sola sin la intervención o control de Carl. Luego, otro arco de cadena de relámpagos golpeó a una criatura oculta y se formó un segundo vórtice de 2 metros de altura que vagaba por la hierba. Carl casi se derrumbó cuando un pulso de energía le fue extraído y se formaron una docena más de pequeños vórtices de 1 metro de alto y que se extendieron desde los vórtices secundarios. Hermano Hawk, es glorioso, Kara suspiró, apenas lo suficientemente fuerte como para que Carl lo oyera en sus pensamientos. Hawk parpadeó para contener una lágrima, es hermoso. Nueva habilidad compartida aprendida, tormenta infernal. Utilizable por Remy. Halcón utilizable. Solo había un problema con esa nueva habilidad, habían provocado un incendio en la hierba. Remy, ¿te importaría compartir eso? Felicidades a ti y a Hawk por su nuevo hechizo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 509, funcionó. Tormenta eléctrica apagó rápidamente el incendio de la hierba y Carl suspiró aliviado porque el proceso de creación de habilidades realmente había funcionado. Eso es completamente ridículo, ¿por qué se estaba partiendo? ¿Se supone que debía hacer eso?, preguntó Dana. Había ratones de tierra, el hechizo usaba cadena de relámpagos para estabilizarlo, pero eso lo hacía arquearse hacia los objetivos cercanos. En general, creo que es un éxito. El sistema no lo llamó habilidad de grado épico ni nada por el estilo, pero si el costo de energía es razonable, debería ser uno de los hechizos de ataque de área más poderosos que tengo, explicó Carl. Bueno, de todas formas, hará feliz a Hawk. Espera, puede usarlo, ¿verdad? Carl sonrió al ver la expresión de pánico en el rostro de Dana. Sí, él puede usarlo, Remy también. Ofelia comenzó a reír y todos se giraron para ver qué era tan divertido. Ya lo veo, tornados de fuego por todo el campo de batalla, duplicándose aleatoriamente cada vez que se acercan demasiado a algo, será un caos absoluto, ningún lugar estará a salvo, y ni siquiera podremos colaborar con nuestros aliados sin arriesgarnos a que les dé un ciclón de fuego en la cara. Es el hechizo más grande y aterrador que he visto, ni siquiera perdona la hierba. Cuando lanzas un hechizo de fuego normal, no ataca el suelo a menos que prenda fuego al objetivo, pero esas cosas dejan un rastro de fuego al vagar, explicó entre risas. Quizás necesite practicar un poco con la puntería, admitió Carl. Pero siquiera controlas los adicionales. El primero que creaste se quedó en un lugar, pero los demás no. Es una dificultad técnica menor, pero es un hechizo de combate grupal efectivo. Además, si no hay objetivos adicionales, puedo crear el vórtice sobre el enemigo y obligarlo a luchar para escapar.
Tessa negó con la cabeza y empezó a colgar una sábana de seda entre la carreta y la gran roca que había junto a ellos, para poder encender una fogata debajo. No parecía que fuera a llover de forma natural esta noche, pero la lona mantendría la luz contenida por si algo los observaba. Lotus cultivó leña para calentar el área, mientras Ofelia y Dana tendían las redes de las hamacas para pasar la noche. Alguien más ha notado que el aire aquí huele raro. Es como si hubiera algo podrido, pero no sé de dónde viene, preguntó Lotus mientras terminaba de encender la fogata. Carl olfateó el aire, y sí, había un olor a vegetación podrida, pero eso era normal en cualquier zona salvaje, nada fuera de lo normal. ¿Crees que podría ser algo así como esa sensación extraña antes del último engendro de monstruos?, preguntó Carl. Tessa frunció el ceño. Podría ser. ¿Fuiste tú quien sintió la sensación extraña la última vez? O al menos quien la sintió con más fuerza. Esta noche es Lotus, quizás deberíamos dormir temprano y prepararnos para estar despiertos a medianoche por si acaso hay un ataque. Probablemente sea buena idea. Si no aparece nada en mitad de la noche, podría ocurrir al amanecer o la noche siguiente. La zona alrededor de Oacamping se sentía extraña durante días antes de la aparición del monstruo, explicó Carl. Esa noche, todos durmieron con armadura, para gran consternación de Carl. ¿Qué sentido tenía compartir una hamaca con una cota de malla abultada? Aunque estuviera cubierta con la suave seda del traje que Rae le había hecho a Dana, acurrucarse con una armadura seguía sin ser divertido. Rae le dio un codazo mental a Carl justo antes de la medianoche, para que fuera el primero en despertar si ocurría algo. Carl despertó a los demás, y se quedaron en la carreta, esperando noticias de Rae, quien podría ver al enemigo desde la distancia más lejana. Carl esperó, observando la distancia en busca de señales de calor. Observaron durante media hora, y Carl estaba a punto de relajarse cuando un movimiento a lo lejos le llamó la atención. Sin embargo, no emitía calor, tenía la misma temperatura que el suelo y los árboles, pero se movía, y desde una pequeña elevación había más objetos en movimiento. Observamos movimiento a lo lejos, pero parecen animales de sangre fría, no emiten señales de calor, solo los veo por ecolocalización. El ruido que hacen al moverse los hace bastante fáciles de detectar. Entonces, una especie de reptil, o tal vez algo inesperado, susurró Tessa. Los reptiles serían la mejor opción. Al menos Carl tenía una buena idea de cómo lidiar con ellos, pero la mayoría de los reptiles que habían encontrado, al menos las variedades monstruosas, eran de sangre caliente. Incluso los naga, que parecían serpientes, eran de sangre caliente. Con movimiento a lo lejos, todos se levantaron de la cama para prepararse para un ataque. Ni siquiera la visión en penumbra que Carl había heredado de Hawk le servía a esa distancia. Solo eran siluetas borrosas en la hierba alta, ya que la visión nocturna de Hawk no distinguía colores, pero eran bípedos y no mucho más grandes que los humanos. Sin embargo, al acercarse, los detalles se distinguían con mayor facilidad. Sin embargo, eso no ayudaba a Carl a determinar el nivel de amenaza. Había hombres lagarto, orcos, algunos demonios, humanos y otros que simplemente caminaban sin rumbo fijo. No sé qué pasa, todos están tan fríos como las plantas de alrededor, pero parecen humanos, orcos y otros monstruos, susurró Carl. Más monstruos de baba. Quizás estén imitando cosas que han visto últimamente, sugirió Tessa. Es una posibilidad, o podría ser algún tipo de espectro. No tienen temperatura interna, pero son mucho más raros, añadió Ofelia. Dana miró a su alrededor en la oscuridad, incapaz de ver mucho más allá del radio de luz del fuego. Hay una cosa más que podrían ser, susurró. Los no muertos. Carl observó la variedad de especies, la forma en que no parecían tener animosidad entre sí ni ansias de reunirse. Además, habían aparecido a medianoche, pero no tomaron ninguna medida proactiva, salvo caminar lentamente en direcciones aleatorias, y parecía un escenario de película de terror.
Era demasiado pronto para asegurarlo, pero si estaban atrapados en un engendro zombie, ya no les sorprendería, habían encontrado suficiente actividad anormal desde que se unieron a la academia, así que no descartaba nada. Incluso si los responsables les hubieran dicho que eso no sucedería. El fuego se había reducido a brasas, pero de todos modos no sería fácil para las criaturas sentirlo, ya que estaban rodeadas por lonas que mantenían la luz adentro. Necesito revisar el otro lado de la roca y asegurarme de que no haya nada sigilosamente acechándonos, así podremos empezar a planear cómo lidiar con el engendro donde estamos atrapados, susurró Carl. Luchar en la oscuridad va a ser una maldita sea, suspiró Ofelia. Si es necesario, podemos hacer luz, es mejor que arriesgarse a un error en la oscuridad, regreso en unos segundos. Carl rodeó la roca para explorar la zona, si hubiera monstruos lo suficientemente cerca como para representar una amenaza real, Ray ya los habría percibido, pero Carl quería verlo con sus propios ojos, así que tenía una idea clara de la situación. A lo lejos, había cientos de monstruos y humanos idénticos, sin rastro de calor, vagando sin rumbo en la oscuridad. Al menos esta vez no había aparecido nada justo encima de su grupo, no iban a dormir mucho esa noche, pero no corrían peligro inmediato. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 510, Sonidos. Desde la oscuridad, el sonido del combate llegó a los sensibles oídos de Carl, así como a los guerreros Naga. Era demasiado débil para que Thor lo oyera, pero Rae se animó, intentando encontrar el origen del ruido. Estaba fuera de la vista, y Carl enseguida se dio cuenta de que alguien había encontrado un lugar bajo para acampar, donde no los verían desde lejos por la mañana. Era una idea mucho mejor que acampar junto a una gran roca, pero si la batalla era tan intensa que se oía a kilómetros de distancia, podrían necesitar ayuda, pero con mayor urgencia. El sonido de la batalla atraía la atención de todas las criaturas de la zona. En cuanto empezaron a moverse con determinación, atrajo la atención de aún más, y pronto todas las criaturas que Carl pudo detectar se dirigían en la misma dirección. Algunas atravesarían su campamento si no se movían, y eran cientos. Bueno, eso no está bien, quienquiera que esté luchando a lo lejos ha captado la atención de todas las criaturas en un radio de 5 kilómetros, y todas se dirigen hacia allá, algunas pasarán justo a nuestro lado, y eso significa que habrá pelea. Pero una pelea significa que habrá más de ellos volviéndose hacia nosotros. Creo que lo mejor sería adoptar un enfoque de fuerza numérica, explicó Carl. Tessa frunció el ceño al responder, entonces, ir a la batalla y esperar que quien esté allí sea más amigable que el que haya surgido. Bueno, dada nuestra experiencia con los engendros, no debería ser difícil lograrlo. Sabemos ya quién es el enemigo. Carl negó con la cabeza, solo son nuestras diversas teorías, pero lo averiguaremos cuando las tengamos. No tendremos que esperar mucho, ya hay monstruos viniendo hacia aquí, Rae le recordó. Muy bien, empaquen rápido y vámonos, quiero acercarme lo más posible antes de que se propague la pelea, insistió Carl. Solo tenían que empacar las 2 sábanas que ocultaban la fogata y ya estaban listos para partir, tan rápido como Thor pudiera sin arriesgar la carreta. Carl corría junto a la carreta mientras Rae mantenía a Thor informado sobre las mejores rutas. Los monstruos no eran rápidos, y de hecho estaban alcanzando a los que tenían delante, así que Carl le ordenó a Thor que redujera un poco la velocidad, se acercarían lo más posible antes de tener que unirse a la pelea. Ya podía oír las voces, y hablaban el idioma común, así que al menos los defensores no estaban locos. Hombro con hombro, mantengan sus posiciones en círculo y no se alejen tanto del suelo que puedan meterse debajo de ustedes y dentro del ring, gritaba una voz masculina.
El sonido de las espadas y el destello de los hechizos eran ahora visibles. Quienquiera que estuviera allí, tenía magos. Eso significaba que no se trataba de un grupo cualquiera de granjeros, ya que el Minotauro no tenía hechiceros que Karl supiera. Tenían guerreros extremadamente poderosos, pero hasta ahí llegaba su poder de combate. Tamarindo, cuida tu técnica de espada, eres lento en el lado izquierdo. Tormenta del infierno. Remy vitoreó en la mente de Karl, y un enorme embudo de fuego se formó a su derecha, donde se había reunido un denso grupo de atacantes. Allí había una pequeña cornisa de piedra, pero por alguna razón no la escalaban, solo se amontonaban contra ella o la rodeaban, pero con la luz iluminando sus rasgos, Karl sabía que hoy sería un día pésimo. Todos los rostros estaban podridos, con los ojos vidriosos por la muerte. Mientras la horda de zombies se acercaba a las señales de vida, los no muertos eran implacables. La única opción era matarlos a todos o huir, pero estaban rodeados por ambos grupos, así que huir no era una opción. ¿Qué demonios es eso?, gritó la voz. Estaban tan cerca que podían ver el fuego. Un equipo de comerciantes se dirige a su ubicación, gritó Karl, atrayendo la atención de varios zombies. Él llamó a las lamias para que se unieran a los guerreros Naga alrededor del carro, y Ray llamó a sus golems para que la ayudaran a despejar el camino para Thor. Karl usó desgarrar para aniquilar grupos de criaturas, pero se dio cuenta de que las mitades superiores seguían moviéndose. Aplastar las cabezas o quemarlas era la mejor opción. Entonces, sacó su arco y comenzó a disparar flechas mejoradas Chain Lightning hacia la horda. La mayoría de ellos estaban despertados y ascendidos, pero había algunos más fuertes entre la multitud. Karl podía sentirlos allí, pero era imposible distinguir cuál era cuál porque estaban tan densamente apiñados. La fuente de los hechizos apareció a la vista cuando el suelo descendió hacia lo que parecía un estanque seco, del tipo que hacían los granjeros para su ganado. Era un óvalo de unos 10 por 20 metros con solo 5 metros de profundidad. Sin embargo, los defensores eran todos humanos, vestidos con los trajes de tela negra de un clan de los Speyblade. Estaban ofreciendo una valiente defensa y los cuerpos de los zombies comenzaban a acumularse. No ataques a la araña, es un aliado, alguien gritaba, y Karl respiró aliviado. Era bueno tener aliados inteligentes. Karl inició una segunda tormenta infernal a su izquierda, igual que la que Remy todavía sostenía activa a la derecha, junto con más de una docena de ciclones llameantes más pequeños. Vagaban entre la horda, incendiando zombies. Los más débiles se reducían a cenizas en segundos, pero los ciclones más pequeños no eran de rango real, bajaban un rango al encogerse, primero a comandante, luego a ascendido. Karl dejó que su vórtice vagara, esparciendo los vórtices encadenados a través de la horda, pero no fue suficiente. Con la ayuda de Ray y las flechas de Karl, lograron empujar el carro hasta la posición del refugio, donde los Speyblades se separaron para dejarlos pasar. Ofelia y Dana saltaron para unirse a la línea defensiva, mientras Tessa y Lotus se dedicaban a preparar hechizos sagrados para los defensores. Thor ya tenía círculo de protección activo y rápidamente desplegó rayo eterno sobre el grupo mientras se concentraba en su magia. Karl asintió hacia el espada mágico de rango real con máscara dorada mientras se detenía en el borde del círculo para reposicionar su vórtice tormenta infernal. Remy hizo lo mismo, colocando el suyo frente al de Karl en la cima de la colina mientras salía para unirse a la pelea. Hawk usó la luz de los hechizos como guía para emprender vuelo y bombardear el área, mientras Kara vagaba entre la horda, buscando algo por lo que valiera la pena luchar. Ella tenía una barrera levantada y, de todos modos, era virtualmente inmune a los ataques de bajo rango, por lo que Karl no estaba tan preocupado por ella, siempre y cuando no se alejara demasiado. La mayoría de los Speyblades eran de rango ascendido, con 4 comandantes y un príncipe al mando.
Esa era una composición de grupo bastante normal para un equipo de 30 personas, pero contra esta horda acabarían agotándose. Tener a Thor aquí sería de gran ayuda, ya que su barrera regeneraría la resistencia, la salud y el maná de todos. Las habilidades con la espada le resultaron familiares, y Carl rápidamente se adaptó a su papel de matar zombies que llegaban a la cresta, usando un poder mínimo con sus flechas para no tener que derribar Hellstorm, que aún requería mucho maná incluso después de completarlo y aprenderlo como una habilidad. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.